Hoy vamos a hablar del tema 9, gobernanza y políticas fiscales en la Unión Económica y Monetaria. Para comenzar tenemos un pequeño índice que va desde la introducción, que sería el punto 1, hasta una pequeña recapitulación al final de la exposición, que sería el punto 5. En la introducción vemos que según el Tratado de la Unión Europea se debe conseguir una política monetaria centralizada vaya de la mano con una política fiscal descentralizada. Esto genera una serie de ventajas, como que cada país puede adoptar las políticas fiscales a sus problemas específicos, y desventajas que sobre todo afectan a la política monetaria única y al tipo de cambio del euro. Estas están sujetas a una supervisión por parte del Consejo de Ministros con ayuda del Eurogrupo. En esta pequeña introducción también vamos a ver una serie de conceptos importantes. El primero sería MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es un mecanismo diseñado para garantizar la estabilidad financiera en la zona euro. El federalismo fiscal, que es un sistema donde organizaciones inferiores al Estado pueden establecer sus competencias en ingresos y gastos. La cláusula de no rescate o no bailout, que se basa básicamente en que no haya rescates financieros a los países miembros de la Unión Europea, que esto se ha incumplido a lo largo de los años, como por ejemplo con España. El Pacto de Estabilidad y Comercio, o PEC, que es un pacto concebido para asegurar que los países de la Unión Europea tengan unas finanzas públicas saneadas. El Pacto Fiscal, que es un acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, excepto Reino Unido y la República Checa. Actualmente solo la República Checa está absenta, donde se establecían sobre todo los niveles de déficit que debía seguir la economía en Europa. Y el informe de los 5 presidentes, que es un informe en el que se intentaba reforzar la Unión Económica y Monetaria a través de la unión financiera, presupuestaria, económica y política. El Acta Única Europea de 1987 abrió el camino para la consecución de un mercado común europeo. Desde el punto de vista teórico, se utiliza el modelo de Mandel-Fleming, que nos muestra cómo no se puede mantener al mismo tiempo un tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales y políticas monetarias autónomas. La teoría del federalismo fiscal está apoyada por el teorema de Oates de 1972, que dice que para un mismo nivel de gasto, cuanto más bajo sea el nivel de organización, mejor. Todo esto desencadena en la cumbre de Edimburgo de 1992, donde se apoyaba la gran flexibilidad a la hora de afrontar los procesos de ampliación y profundización en los próximos años. En este primer cuadro vemos la distribución de competencias en la política económica de la Unión Europea, donde vendrían los tipos de política, quién los aplica y cómo se aplican. En el cuadro 2 vemos los protocolos de coordinación de la política económica de la Unión Europea, donde observamos que se nombran el PEC, además de los procesos de Luxemburgo, Cardiff y Cologne, que se encargarían de reformas fiscales, reformas en las políticas de empleo, reformas estructurales y reformas de coordinación. Desde el año 2000 se pone en marcha la Agenda de Lisboa, que suponía unos objetivos de crecimiento exigente tanto en materia de calidad, en la economía debía ser competitiva y dinámica con respecto al medio ambiente, como en las fuentes de esta, que se basaba básicamente en I+D+I, que sería investigación, más desarrollo, más innovación. Todo esto para alcanzar una sociedad de conocimiento con pleno empleo en 2010. En el año 2005 se hizo una reforma reflejada en el informe Koch, además de en la estrategia de Gotemburgo para el desarrollo sostenible, que fue aprobada en 2001 y revisada en este año, 2005. Desde la revisión de la estrategia de Lisboa, las directrices de empleo en conjunto a las orientaciones generales de las políticas económicas, o GPE, han formado las directrices integradas. En 2010 se aprueba el proyecto Europa 2020, basado en 5 objetivos de distintas materias. Estas materias son el empleo, la innovación, la educación, la integración social y el clima. Asimismo, en 2008, para hacer frente a la crisis, en 2011, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo aprueban una serie de medidas, entre las que se encuentra el semestre europeo como la más importante. En este cuadro, que sería el cuadro 3, vemos un semestre europeo dividido en 6 fases. La primera, septiembre-noviembre, en la que se realizan 2 estudios, que sería el estudio prospectivo anual, la EPA, y el informe sobre el mecanismo de alerta, la IMA.
En marzo, los jefes de Estado adoptan las prioridades de la Unión Europea basadas en la EPA. En abril, los Estados miembros presentan sus planes para unas finanzas públicas saneadas. En mayo-junio se presentan recomendaciones específicas por países, REP, y son debatidas por el Consejo. A finales de junio, el Consejo adopta oficialmente las recomendaciones para cada país, y en octubre, cada uno de los países miembros de la Unión Europea debe presentar sus presupuestos nacionales. En el punto 3 vemos los apartados en los que se divide, que son el 3.1 y el 3.2 a grosso modo, y una serie de subapartados. Comenzamos por el 3.1.1. Esta teoría de las zonas monetarias óptimas mantiene la importancia de la centralización de los presupuestos nacionales, ya que según el estudio del informe McDougall de 1977, se permite que ante perturbaciones específicas o asimétricas se efectúen redistribuciones de renta para amortiguar efectos económicos y sociales adversos. Esto genera una serie de externalidades tanto positivas como negativas. Un ejemplo de las positivas sería que la expansión fiscal de un país se filtra a otro aumentando la demanda y el empleo de ese país al que se ha filtrado. Y un ejemplo de las negativas sería que la expansión fiscal en un país aumenta los precios a nivel europeo. Ya que existía un miedo excesivo al endeudamiento, el PIB aumenta hasta la necesidad de medidas de corrección. Esto se vio reflejado en el informe Delos, donde se implementaron reglas estrictas para evitar el desbordamiento o spillover, que sería el impacto de un factor sin ser el empleado directamente en el proceso. Sobre todo, esto se ve en la difusión del conocimiento. Las dos razones principales en las que se basaba era evitar un mayor coste del endeudamiento y evitar una mayor tasa de inflación. El Tratado de Maastricht de 1992 es el precedente del PEC. Las medidas registradas en este tratado surgen por tres razones principalmente: el déficit excesivo, los procedimientos de supervisión mutua y la regla de no bailout, o esa regla de no rescate económico. A su vez, se dice que para que un déficit no sea excesivo, hay tres condiciones que se deben cumplir: que el déficit no sea superior al 3% del PIB, que el déficit se haya reducido considerablemente hasta ese 3% y que el déficit sobrepase únicamente el 3% de forma excepcional. El PEC de 1997 se aprueba en el Consejo de Dublín de 1996 y su firma se ratifica en el Consejo de Ámsterdam de 1997. Supone dos nuevos elementos. Se refuerza la supervisión multilateral a partir de la introducción de programas de estabilidad y convergencia y se concreta un mecanismo de aplicación de sanciones. El pacto consta de dos brazos: uno preventivo, que se centra en la supervisión multilateral a partir de la introducción por pares a través de la decisión colectiva sobre política fiscal, mientras que el brazo correctivo establece un mecanismo de alerta y un procedimiento de déficit excesivo, donde entran los países que no cumplen las reglas. En 2005 se da la primera reforma del PEC, donde se centra en entrar en un proceso de consolidación fiscal necesario para alcanzar la unión económica y monetaria. Para medir el esfuerzo fiscal se emplean dos mecanismos. El primero sería el análisis del déficit estructural, que muestra el comportamiento de las cuentas públicas una vez se elimina la influencia de los factores cíclicos, como deducir el saldo, como las prestaciones por desempleo o los ingresos procedentes de impuestos. El segundo sería el análisis del déficit discrecional, que surge al deducir del saldo presupuestario el servicio de la deuda pública. Desde 1998 disminuye el déficit en general, pero desde el punto de vista del déficit discrecional, solo 6 países aprovechan el crecimiento económico. Estos países son España, Irlanda, Austria, Portugal, Finlandia y Grecia. En este primer cuadro vemos el PEC y sus reformas, tanto en 2005 como en 2011. En el cuadro 5 vemos los cambios en la gobernanza de la Unión Europea. Aquí, a partir de esto, tenemos que en 2011 se da la segunda reforma del PEC, aprobándose el PEC reforzado, que se compone de 3 elementos: un procedimiento de coordinación de políticas económicas en el que la Unión Europea elabora unas recomendaciones generales para la confección de los presupuestos estatales, el desarrollo de la componente preventiva basado en la supervisión multilateral de los programas de estabilidad presentados por cada Estado,
Y aparece también la componente disuasoria o corrector, de forma que cuando se incurre en un déficit excesivo aparecen recomendaciones, advertencias y sanciones según la gravedad o reincidencia de la acción. Hay 5 excepciones establecidas a las que un país puede acogerse: que el déficit excesivo se deba a una situación temporal y excepcional, que ocurra una grave recesión, que se consideraría una reducción del PIB real superior al 2%, que se produzca una reducción del PIB entre el 0,75 y el 2%, siempre que el Consejo compruebe que ha sido brusca. El cuarto sería una reducción entre el 0 y el 0,75% solo en casos excepcionales, en el que hay un compromiso de los estados de no invocarlo, y que haya una recesión continuada. En el cuadro 6 vemos el proceso de desequilibrio colectivo. En el cuadro 7 vemos los indicadores del MIP y sus límites. Seguido de esto tenemos que en 2015 se emite un comunicado donde se aprecia a la evolución a lo largo del tiempo del PEC en sus 3 reformas, desde su creación en 1997 hasta su primera reforma en 2005 y la segunda en 2011. En este cuadro vemos los cambios en el proceso de coordinación fiscal según las reformas del PEC, comenzando por el Tratado de Maastricht, que consta como precedente de este, aunque no tiene ningún grado de flexibilidad, y los demás han ido desde más flexible hasta más complejo. Para hacer frente a la crisis de 2008 se implementan varios mecanismos registrados en 3 informes: el Plan Director o Blueprint para alcanzar una unión económica y monetaria en 2012, el informe Van Rompuy, que aparece como la creación de un fondo de condonación de la deuda y medidas en 4 áreas, que serían el área financiera, el área presupuestaria, el área económica y el área política, y el informe de los 4 presidentes, que en 2015 pasa a ser el informe de los 5 presidentes. Para esto se deben alcanzar 3 objetivos: solucionar la crisis de deuda, completar el marco de integración financiera y establecer un mecanismo de integración de perturbaciones específicas, es decir, shocks asimétricos. Esto se debía conseguir en 3 periodos. El primero a corto plazo, en el que se debía conseguir la unión bancaria, plazo que finalizó en 2019. El segundo periodo sería a medio plazo, en el que se debía conseguir la unión fiscal y la unión económica entre 2019 y 2025. Y el último plazo, que sería a largo plazo, donde se debía conseguir la unión política entre 2019 y un año indeterminado por ahora. En este cuadro vemos los elementos de la unión fiscal, y de aquí podemos decir que el 1, 2 y 3, es decir, reglas y coordinación, mecanismos de gestión de crisis y la unión bancaria, ya se han conseguido, por lo que únicamente quedarían por conseguir el 4, que sería el Fondo de Estabilización o Coaseguro, y el 5, que sería la emisión conjunta de deuda, es decir, los eurobonos. De aquí podemos destacar que el 5, es decir, los eurobonos, ya se han propuesto, por tanto los esfuerzos se deberán centrar en el 4 en los años futuros. Para finalizar, tenemos una recapitulación donde se nos dice como conclusión que el Tratado de la Unión Europea recomienda no abusar de las medidas fiscales para evitar problemas de sostenibilidad y los efectos de desbordamiento. El Plan Director en 2012 ayudó a un acercamiento a la Unión Económica y Monetaria, que se ha ido perfeccionando con los informes de los 4 y los 5 presidentes. Y por último, se ha avanzado a una unión bancaria y del mercado, pero aún quedan importantes reformas para la absorción de shocks y la emisión de eurobonos.